mano. Hey, mano. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bienvenidos al episodio número 9. Bienvenidos a Frecuencia Cero Podcast. Bueno, sí, hermano, buenas noches, mi gente. Como siempre decimos, una noche más, donde, bueno, esperamos tener algunas preguntas, algunas buenas preguntas, y que conforme a eso vengan algunas buenas respuestas, sea de este lado o sea del otro. ¿Qué tema vamos a tocar hoy, hermano? Mira, el día de hoy vamos a hablar sobre duendes. Ok, tema interesante. Tengo dos temitas por ahí sobre duendes y sé que tú también tienes. Sí, también tengo un par de temas allí de los duendes. Entonces, bueno, ¿inicio yo? Sí, parece? claro. Perfecto. Dale con guaya. Bueno, esto me lo cuenta un pana. No tengo el permiso de decir nombre. Ok. Pero él me comenta que él tiene una esposa, ¿verdad? Que a su esposa le regalaron unos duendes. Unos duendecitos de esas figuritas de cerámica. Ok. Que son, por lo menos, y aquí en Perú eso es muy normal. O sea, es algo cultural los duendecitos acá en Perú. Ok. Este pana es peruano, su esposa es peruana. Y él me dice que ellos viven con la familia. O sea, está la suegra, está todo junto. Una casa familiar. Sí, pero tienen separados sus ambientes. Pues cada familia tiene su ambiente. Ok, perfecto. Mi pana me dice, mira Ángel, yo había visto los duendes y todo. Yo tengo mucho tiempo con mi esposo. Pero yo le digo, mira, pero súbelos a nuestro ambiente para que los duendes estén con nosotros. Nosotros los vamos a mantener más tranquilos y todo. La esposa dice, ok, sí, está bien, no hay problema. Van, lo suben, y para esto cabe acotar que los duendes son unos seres que son bastante pulcros, por decirlo así, bastante quisquillosos en ciertas cosas. Me gusta la limpieza. Mucho la limpieza. El orden, ese tipo de cosas. Okay. Entonces mi pana me dice, Ángel, no es que nosotros seamos desordenados, sino que mi ambiente es todo junto, tengo cocina, sala, comedor, todo junto. Y cuando lo subimos, en los primeros días, todo tranquilo, todo paz, tranquilidad, no había problema. Pero llegó un momento como que, bueno, se dejaban cosas en el fregadero, dejábamos los platos en la mesa, así de unas horitas, y se empezaron a perder cosas. Él me dijo, se me perdieron las llaves de la casa, se me perdió hasta mi billetera. Empezaron a pasar muchas cosas que a mí no me gustaban. Y con el tiempo pasaron un par de semanas, y en esas par de semanas yo estaba peleando mucho con mi esposa. Pero cosas, o sea, peleas por cosas tontas, absurdas. Ponte, se cayó un tenedor y era una pelea horrible, me dice. Y yo le dije, pero ¿qué? ¿Y cómo resolvieron? Mi esposa se da cuenta de esto, incluso yo te lo estoy contando porque mi esposa es la que me dice, mira, estamos peleando por estupidez. O sea, vamos a bajarlos porque ya sé que ellos no quieren estar aquí. Entonces, mi pana le dice, güey, bueno, vamos a bajarlo, pues. Y él se da cuenta que también uno de los duendecitos, en la subida, o en la mudanza, por decirlo así, de su sitio, le rompieron el sombrerito. Okay. Entonces, me imagino que por eso también como que se molestaron y fue todo un caos. Luego lo que hicimos fue que lo bajamos, le colocamos dulcecitos y su vinito para que se tranquilizaran. Y claro, cuando lo bajamos, en este sitio siempre se la pasan limpiando, ¿okay? Y siempre se la pasan muy ordenado. Y ya después de ahí, la casa en paz y en tranquilidad. O sea, no hubo nada, no pasó nada, se dejaron de perder las cosas. Fue algo totalmente que cambió la vida, por decirlo así, nada más en un par de semanas. Qué impresionante. Ahora, por lo menos desde el punto de vista, digamos, espiritual, no sé cómo decirlo. ¿Tú crees que, bueno, habría que preguntarle al pana, ¿no? Pero por lo menos tú que conoces más de ese tema, ¿tú crees que los duendes como tal, o sea, la imagen del duende es la que cobra vida o hay un ente espiritual que se revela a través de esa imagen? O sea, un tipo de por ejemplo, los santos,
¿me entiendes? Ok, O por ejemplo en la santería, ¿qué te digo yo? Changó, un ejemplo, Ujú. que tiene una imagen, o sea, tienen, creo que se llaman tronos, no sé si estoy en lo correcto. No, altar, dices tú El- que tiene, eso, o sea, tiene la imagen en el eso, altar y tiene todo. una imagen y cuestión que representa a Changó, pero como tal no es el espíritu, pues, sino es una representación. Bueno, es que, eh, ¿cómo decirte? Y aquí me voy como con un poquito a la fantasía, ¿Ok? pero ¿sabes el Señor de los Anillos, donde están los elfos, donde están... Ya, claro, claro. Ok. Pero si nos vamos entonces un poco a lo que es fantasioso todavía, pero es a la realidad con los seres nórdicos, o sea, mejor dicho, con los seres nórdicos, con las personas del norte. Ok. Ellos creían mucho también en elfos, ellos creían mucho en hadas, creían en todo este tipo de cosas. Los celtas, ¿no? Creo Los que... celtas tenían esas creencias. Ya. Entonces, sí existen, o se podría llamar, no, son los seres féricos. Ok. De ese tema no sé mucho, estoy apenas investigando sobre eso, pero sí, incluso son los seres del bosque, la Pachamama, todo esto. Incluso aquí le llaman apus. Lo que pasa es que Ok. los apus son otros agentes mucho más fuertes, que incluso cuando tú entras a una montaña, tú le pides permiso al apu para Sí, poder sí, entrar a la sí he montaña. sí he escuchado de eso. Porque si no, el apu te cobra, o sea, cobra tu vida. O sea, es bastante fuerte eso. Entonces, va en esa onda los duendes. Ok. Porque son seres del bosque. Lo que pasa es que por decirlo así, uno lo adopta. Ok. Como en este caso, que esta persona tiene unos duendecitos en su casa. Tengo entendido de que se hace como que un pequeño ritual, que por eso es donde tú le das le ofrendas algo para que se mantengan tranquilos y se mantengan felices, porque al final, por lo menos este tipo de duendes son también muy traviesos. Ok. Por eso es que esconden cosas, por eso es que más que todo lo que yo he escuchado es que esconden cosas. Y en el caso, por ejemplo, ¿cómo hacen ellos para afectar el humor de las personas? Me imagino que cargarán el ambiente de alguna manera. Claro, se pondrán ellos como que más pesados también y Claro. empiezan a Porque, o sea, algo que me llamó la atención fue eso, que la pareja discutía. Claro, es que como acuerdas que son energías, ¿Ya? entonces como son energías, al final ellos también mueven esa energía, como que bueno, Claro, yo no claro. me siento bien, aquí tampoco, o sea, aquí no va a haber paz ni Claro. orden. Entonces, eso es lo que pasa. Porque incluso también si lo llevamos al tema espiritual, cuando tú haces algo mal con uno de estos entes, llámalo Changó, llámalo lo que sea, o si haces algo sin una guía, te puede ir mal a ti. Ponte, si vas a hacer Claro. algo que abra caminos o que haya prosperidad y no lo sabes hacer, todo se vuelve un caos. Sí, eso es cierto. Que hay una teoría del caos en la parte también espiritual. También estoy leyendo sobre eso un poco. Está bueno, hermano, está bueno. Bueno, yo tengo también una historia. Yo no. Es una tía de mi mamá, es una tía de la familia. Ok. Tía política. La queremos mucho. Saludo a mi tía Susana. Si me ve, bueno, la bendición. Este, mi mamá me envió un audio porque mi mamá es la que cuenta la historia Ok. de cómo fue este encuentro de mi tía con dicho gente. Si quieres la ponemos, hermano, y la comentamos, ¿te parece? Dale, sí, va. Vamos a ello. Buenas. Hoy vengo a contarles, no una experiencia mía como tal, no. La experiencia de una tía mía que vivía en La Guaira, vivíamos todos en La Guaira. Yo tenía como 15 años, 16 años, más o menos, edad, 17. Estaba ahí en plena adolescencia. Y yo me acuerdo que una tía mía, la esposa de mi tío, ella tenía el pelo largote, bellísimo. Tenía una cabellera muy hermosa, negrita, negrita. Y linda su cabellera. Pero ella vivía prácticamente con miedo. Y una vez ella nos contó, se sentó a contarnos a nosotros
que ella le daba mucho miedo porque resulta que ella cuando ella se acostaba a dormir, ella veía unos niñitos, ella dice que eran como niñitos, que venían hasta donde estaba ella y le jalaban mucho el pelo. Ella sentía que le jalaban el pelo. Y todo el tiempo era eso, pues, todo el tiempo. Una vez nos contó que ella estaba en la hamaca, en su hamaca, pues, y ella tenía el pelo, como lo tenía tan largo, el pelo le pegaba del piso. Y como ella se estaba tambaleando, el pelo prácticamente estaba barriendo el piso con su cabello, pues, con su cabello, mejor dicho. Bueno, entonces ella de repente, ella se está tambaleando y de repente siente que la hamaca se para, pero es porque le dieron un jalón de cabello. Pero ella no sabía, o sea, no había nadie ahí. La única que estaba era ella, que se estaba tambaleando y broma. Y cuando ella sintió aquel jalón de cabello, ella volteó rápido por la parte donde le estaban jalando el cabello, pues, y vio unos niñitos que se reían de ella, le jalaba el pelo y se reían de ella. Y ella asustada se levantó y salió corriendo cuando la mamá, y le dijo a la mamá, no mamá, y la mamá le dice, ay, pero que, o sea, estás mentirosa, ¿cómo tú vas a decir que ven niñitos, que no sé qué, si aquí no hay nadie, nosotros no tenemos niños pequeños, que no sé qué? Y la mamá siempre se la pasaba peleando con ella por eso, pues. Pero el papá de ella era, por decirlo así, tipo santero, pues, pero santero en el sentido de que él sacaba como mal de ojo, él rezaba mucho, rezandero, esa es la palabra, y él rezaba mucho, y él le sacaba mal de ojo a los niños, él rezaba por las personas cuando tenían dolores estomacales, cuando uno de repente tenía mucha diarrea y él decía que era que tenía sucio en el estómago, eso tiene su nombre, pero no me acuerdo ahorita cómo que no le es, emparche, sacaba los emparches y todo eso. Bueno, todas estas, él sí le creía a mi tía, él le creía porque él decía que sí, que había muchas cosas sobrenaturales que sí se podían ver en el físico, pues, físicamente, en esta tierra, en esta área de tierra que nosotros, en la cual nosotros vivimos, sí se podían ver, así como se ve la sayona, se ve los muertos andando por ahí, igualito sí existían ese tipo de enanos, pues. Pero la mamá, todas estas, ella ella era muy, en cierto modo, ella era católica, y ella era muy católica, y no, eso no, eso es mentira. Hasta que una vez, de tanto, esa le quitaban el cabello, ella lo tenía largote, y habían días en que ella amanecía con pedazos de cabello en su cama. O sea, no sé si era que se lo cortaban, se lo jalaban y se los quitaban. O sea, poco a poco le iban quitando el cabello, pues. Y ya se veía hasta el cabello más poco, ya se le veía poco cabello. Y eso que ella tenía una melena grandísima, bien bonita, bella, hermosa. Bueno, a todas estas, su papá una vez ya molesto de que ya ella ya no quería dormir, ya andaba por las calles, por dentro de su casa, y andaba como una sonámbula, porque es pendiente de que ver a los enanitos y todo eso. Llegó su papá y tomó una decisión, pues. Le dijo, hija, vas a hacer una cosa. Yo te voy a hacer una cachapa amarillita, y usted se va a ir al baño, y usted se va a sentar a comer su cachapa, o sea, como que si estuviera haciendo una necesidad, y va y se siente y se mete la cachapa en la boca como si se la estuviera comiendo. Bueno,
Y la muchacha mi tía hizo eso, pues. El papá le hizo su cachapa, su broma, y ella llegó y agarró su cachapa y fue y se sentó en el baño a comerse la cachapa. Ella dice que duró como una hora sentada en el baño esperando a ver. Y entonces de repente hubo un momento en que ella vio que venían como los bichitos, los dendecitos, pues, y venían. Y cuando la vieron a ella comiéndose la cachapa, a ellos le dio como asco. No sé, ella dice que se pusieron feos, se pusieron horribles de la cosa que le dio y empezaron a insultarla y a decirle un poco de cosas. Y bueno, y se desaparecieron. Más nunca ellos volvieron a molestarla. Y yo decía, no, pero eso no, bueno. En mi conciencia yo decía, ay no, eso es mentira, ¿cómo va a existir esos bichitos así chiquiticos? No puede ser. Pero en el próximo testimonio le voy a dar mi experiencia propia. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué te pareció? Cuéntame. Mira, las diferencias del cuento que yo eché a este de tu tía o la tía de tu mamá, es que se llegaron al nivel físico de maltratar. Sí. O sea, fue bastante fuerte. Sí he escuchado también de que han pasado eso, por lo menos no en este lado de Latinoamérica, sino más en la parte de México. Sí he escuchado que hasta raptan niños. Sí. Pero también tengo entendido de que no hay una sola clase de duendes, hay varios tipos. El duende es como que la clase. Exacto. Pero hay varios tipos de duendes. Bueno, incluso una de las cosas que me llamó la atención, porque hay varios, si te pones a ver en la historia, hay varios como tips que siguen por lo menos. Y una de las cosas que siguen mucho los duendes es acerca del cabello, el cabello de las mujeres. Incluso yo he escuchado historias, más que todo en México, como tú dices, de que los duendes trenzan el cabello de los niños para marcarlos, para saber a cuál niño se van a llevar. Y eso no lo había escuchado. Sí, hermano. Lo escuché precisamente en un podcast de Paco en estos días. Que le trenzan precisamente la cabellera a los niños, marcándolos para saber a cuáles se van a llevar. Y no solamente eso, o sea, le trenzan el cabello a los niños, le trenzan el cabello a los caballos. Eso sí lo había escuchado. A los caballos también se los trenzan. El cabello de los caballos. Eso. También, una de las cosas que me llama la atención es que no solamente el avistamiento no solo paró en mi tía, también mi padrino, que esto es una historia aparte, pero mi padrino, que es el hijo de ella, padrino Darwin, él también tuvo encuentros con duendes. En la parte de arriba, como te contaba en una de esas historias, que sabes que en la parte de arriba del cerro donde vive mi familia, está el Corozo. Eso, por ahí pasaba un tren antiguo. Uh-huh. Obviamente el tren había partes donde había túneles del tren. En una de esas túneles del tren se reunían normalmente ellos a beber, cosas de muchachos, pues claro. Se reunían a beber y toda la cuestión. Bueno, resulta que una de esas pegas de mi padrino, él ve hacia adentro del túnel, un túnel oscuro, pues nadie entraba ahí porque, o sea, normalmente entraban era a consumir sustancias y cosas nocivas. Y de repente él ve que salen varios niñitos, dice él. Salen varios niñitos. Y yo, muchachos, ¿qué hacen ahí? Le dice él, ¿no? Entonces, los niñitos parece que le empiezan a decir, a insultarle. Y él se pone a pelear con él. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Y él dice que salían muchos, mano. Y de repente lo empezaron a agarrar golpe y él se empezó a agarrar golpe con ellos. Pero él decía que tenía mucha fuerza. O sea, que era impresionante como los golpes que le daban, pues. Tanto así que él llegó donde mi tía Susana, todo golpeado, todo moreteado, como si le hubiera caído a golpe un karateka profesional, pues, ¿me entiendes? Mira, ahorita haciendo un paréntesis de lo que estás hablando, porque
él estaba tomando. Claro, Ahí claro, dijo, claro, ok. estaba tomando. ¿Te acuerdas? Creo que fue en el episodio 8, no, sí, el 8 o el 7, que hablaste cuando, o sea, que se habló cuando yo estaba, que lamí un sapo, una vaina, ¿te acuerdas? Claro, claro. Que yo dije claro. que yo me fui con 2 duendes para la casa. Ajá, exactamente, sí. No es que estoy diciendo de que tu tío estaba alucinando porque llegó moreteado. Claro. El alucinado era yo, pero la cuestión es que, Ese día del sapo yo estaba. por eso, pero tú no viste a los duendes, yo los vi, Claro. y yo recuerdo que yo me fui solo. Y yo me fui con 2 duendes en mi mano y recuerdo que los duendes estaban en mi casa y me arroparon. Porque te lo estoy, o sea, lo estoy trayendo ahorita a colación es por el tema de que como estaba tomando tu padrino, dije, yo también estaba tomando, pero coño, yo fui el único que lo vio, todo este tema que... Es que quizás, bueno, yo siempre voy a pensar que es como hablábamos en el tema, creo que fue el episodio anterior, por cierto, de la chica que la perseguía la Ajá. muerta. Una de las cosas que llegamos a tocar es que cuando la chica bebía alcohol, era que se transformaba. transformado. Entonces yo siento que hay ciertas sustancias, por decirlo de alguna manera, algunas naturales, algunas no tan naturales, Okay. que abren portales, digámoslo de alguna forma, pues. Que abren portales precisamente para que estos entes tengan más fácil acceso a nuestro mundo, o nosotros tengamos más fácil acceso al mundo Claro, de el ellos. mundo de ellos. Es una de las teorías. Sí, porque también con el tema del cuento de tu tía, estaba joven, o sea, y no estaba Sí. tomando ni nada. Exactamente. Y con el cuento de que yo eché también, no estaban tomando ni nada. O sea, nunca Claro. hubo, porque ellos no son de tomar. Y entonces no hubo ese, ¿cómo puedo decirlo? Ese disparador que haga Claro. que los puedas ver. Claro. Pero bueno, quizás por lo menos, o sea, lo que yo digo, pues o sea, hay sustancias que te ayudan, por decirlo así, te ayudan a ir más allá. Ejemplo, por ejemplo, la ayahuasca. Pues. La ayahuasca sabemos que es una sustancia que abre Claro, el camino. tercer ojo, Ujú. por decir así. Porque ni siquiera camino, realmente abre un tercer ojo para ver las cosas, pues, ¿me Claro, entiendes? claro. Otra de las cosas que me llama la atención y que tiene mucho parecido con tu historia es el hecho de la limpieza. La cosa, lo que dice, por lo menos mi tía, o lo que le dieron a ella como respuesta para que se fueran estos gentes, fue: mira, métete en el baño, te voy a hacer una cachapa, tú te la vas a comer y, o sea, se van a ir, pues. Pues obviamente los duendes van a pensar: mira, se está comiendo su propio Claro. excremento, porque ese era el punto, que ellos pensaran que ellos pensaran que se estaba comiendo su propio excremento. Y me dices tú también que por lo menos esta pareja anterior que me cuentas, estaban teniendo problemas, precisamente porque movieron a los duendes Ujú. de un sitio limpio, pulcro, que se mantenía en orden, a un sitio Claro, que no estaba tan limpio, pues, tan... como ellos como ellos estaban acostumbrados. Exactamente. Entonces, ¿qué tendrá que ver eso allí? Y bueno, y es que hablando de eso de que tenías que ir al baño, o sea, que tu tía fue para el baño, se comió la Claro. cachapa y todo esto, tengo un cuento que le pasó a un amigo. Pasó un amigo allá en Ciudad Alianza. Él me cuenta, o sea, me dijo, este es un cuento muy viejo, o sea, yo lo recuerdo porque fue en la época, incluso es de los panas del episodio 0, de los que meditábamos y ya todo me eso, acuerdo, ya me uno acuerdo. de ellos. Pero la cuestión es que él viene y me dice, o sea, mientras estábamos en estas reuniones, él me decía: Ángel, me estoy amaneciendo con muchos rasguños por todos lados. Ok. Se me pierden las cosas. Y bueno, por lo menos en Ciudad Alianza, hasta donde yo sé, anécdotas de duendes nunca escuché. Y él me decía: Ángel, y siempre yo escucho una risa, yo escucho algo, y escucho y que se mueven las cosas. Y no lo logro ver, me dice él, pero sí los escucho. Y otro de los chicos le dice: bueno, pero ¿sabes qué? Tienes que ir a agarrar un día, o sea, tu comida, te vas para el baño, comes en el baño. Ok. Él lo llevó al extremo porque él me dice: mira, yo me fui
O sea, Yo fui y me fui fue a fui liberarse. con mi plato. Y él me dijo, yo estuve una semana haciendo eso, porque no me dejaba. Era una cosa muy, muy fuerte. Hasta que como que ya él escuchaba como que, se puede decir que como que lo estaban, no debo decir maldiciendo, pero sí como que lo estaban insultando porque estaba haciendo esas cosas no se hacen, todo esto. Pero la cuestión de la pulcritud. Sí. Entonces ya como que se cumplió la semana y lo dejaron tranquilo y se fueron. Pero sí es un tema, no voy a decir que es recurrente, pero sí tiene que ver la línea de la pulcritud. Y es que, ¿en qué cabeza cabe que tú vas a ir a comer en el baño? Claro, bueno, Como dicen, donde comes, no cagas. y lo impresionante es que los gentes, o sea, se molestan realmente, porque por lo menos una de las cosas que creo que no dijo mi mamá en el audio, es que a mi tía cuando la ven, o sea, ella está comiendo, ella ve que se acercan los duendes, ella empieza a comer y los duendes automáticamente la ven, cambia su forma, o sea, su rostro, Claro. a un rostro molesto y le dicen de una vez, porque ese cuento yo lo escuché de mi propia tía, y le dicen de una vez, cochina, puerca, asquerosa, y le empiezan a decir una cantidad de groserías que obviamente no voy a repetir acá, Claro. pero, o sea, ahí se nota pues que es algo que de verdad les desagrada, que realmente les desagrada. También, hablando de cosas que le desagradan a estos tipos de seres, tengo otra historia también, que es una historia, esa sí es personal de mi mamá. Esa sí es personal de mi mamá. Ya ella estaba asistiendo a la iglesia cristiana allá. Y fue en un viaje que ella hizo a Carúpano, que es de donde es mi familia, Ok. como tal, la familia por parte de mi abuelo. Y de venida se accidenta el autobús y bueno, vamos a dejar que mi mamá lo cuente y ahí lo comentamos, mano. Dale, sí. Dale. Buenas tardes, bueno, aquí estoy nuevamente y vengo a darle mi experiencia propia de los duendes. Que le puedo decir por experiencia propia que sí existen los duendes. Sí existen. Y le voy a explicar el por qué. Una vez nosotros viajamos a Carúpano porque mi abuela había muerto y nos fuimos mi hermana, mis hermanos, mi mamá, nos fuimos todos para allá, pues para Oriente. Resulta que cuando veníamos de regreso, el autobús se accidentó. Y se accidentó, creo que fue hay una parte, no me acuerdo, que es donde viven las personas morenas, pues, que hay sembradíos de cambur, de cacao. Tienen esos sembradíos muy bonitos, de verdad, toda esa parte de ahí. Y la parte donde se accidentó el autobús, había como un matorral grandísimo, un terreno grandísimo, enorme. Pero en ese terreno, a lo lejos, pues, se veía una casa, pero una casa en estado deplorable, pues, o sea, nada más los yacimientos, ya se veía que se estaba perdiendo la casita, pues. Tenía poco techo ya, tenía sus bloques, algunos bloques estaban partidos, o sea, ya era como que si se habían metido ahí y la habían saqueado, algo así, no sé. Bueno, entonces, ay Dios mío, nosotros esperando que eso fue, mire, le voy a decir, eso fue como a las 12 de la noche que se quedó el autobús ahí. Bueno, entonces nosotros estábamos esperando, pues se bajaron varios señores del autobús a ayudar al chofer. El chofer se tuvo que bajar para ver qué es lo que tenía, empezaron a ver y todo eso. Pero yo estaba del lado de la ventana y yo venía con mi hermana. Mi hermana, ella es muy miedosa, en cierto modo, pues, con ella es muy miedosa con esas cosas.
Ya yo era cristiana ya yo estaba asistiendo a la iglesia, ya yo estaba, ya yo sabía más o menos de cosas espirituales y todo eso, porque ya yo había visto varios testimonios y varias cosas donde las personas iban mal, iban con algo que se apoderaba de ellos, pues, y yo los veía salir cuando empezaban a orar y todo eso. Yo veía que dentro de esas personas salían como humos negros, salían volando así como humos negros. Bueno, y ya yo tenía más o menos esa experiencia, pues. Y resulta que yo estoy pegada de la ventana y estoy viendo hacia la parte de afuera. Y eso estaba oscurísimo, oscuro. Pero de repente yo volteo hacia la casa esta que estaba, o sea, me llamó mucho la atención la casa que estaba derrumbada, estaba en ese aspecto. Y de repente yo veo que vienen, o sea, venían caminando como unos muchachitos, pues. Y yo decía por dentro de mí, oye, pero qué raro, unos niñitos, y por aquí, por esta zona tan sola, oscuro, y qué quedará de esos padres. Y yo le digo a mi hermana, oye, ¿sabes una cosa, Luca? Yo creo que, mira, por allá vienen unos niñitos. Y ella me dice, ay, manita, por favor, no vayas a empezar, mira que no me empieces a asustar. Y yo digo, pero si es verdad, mira, por allá vienen unos niñitos, no sé. Y entonces ella me dice, pero es que yo no veo nada, yo no veo a nadie. Yo, claro, nunca, como no la ve, allá vienen unos niñitos caminando. Y como esos padres, esos representantes, dejan a esos niños salir a esta hora, y mire, a esta hora de la noche, y aparte de eso, es ahora más sola. Y salieron de esta casa que está ahí. ¿O será que ahí vive gente con esa casa ahí toda derrumbada? Le digo yo a ella, pues. Y ella, pero es que yo no veo a nadie, ella no quería ni siquiera ver para fuera de la ventana. De repente los niñitos y se acercaron hasta donde estaban hasta donde estaba el señor del autobús. Donde estaban todos los hombres ahí arreglando el autobús. Y yo veo que nadie los ve. Nadie. Pero eran feos. ¿Yo? Eran unos niños feos. Así, y eran de varios tamaños. Tenían varios tamaños. Pero eran feos, o sea, horrible. Unos niñitos, bueno, no sé, tenían la cara como rara. Las manitos así también como raritas. Sus pies. Casi no se le veían los pies, pero o sea, eran, bueno, no sé, yo no sé cómo explicarles a ustedes en realidad, cómo en realidad eran, pues. Y de repente, sí, o sea, es como que esos son unos duendes, porque yo solamente los veía. Y ellos se pararon al lado del chofer, de toda la gente que estaba ahí, y ellos veían y se reían. Y se reían, pero a carcajadas, pero una carcajada así fea, una cosa así fea, así tenebrosa. Y hacían así. Y entonces yo lo veía. Y yo, ay, Dios mío, pero si es que yo le digo a mi hermana, que son unos duendes. ¿Pero qué duende, hermana? ¿Qué duende? Si yo no veo nada, yo no veo a nadie allí. Yo, claro que están allí, míralos. Eran como 7 niños. Y yo, pero si están ahí. Ah, bueno. A todas estas nadie los vio. Y ellos se reían del chofer, se reían de la gente. O sea, se le hacían burla a la gente. Y en una de esas yo le digo yo dije, nunca vamos a orar, vamos a ponernos a orar. Y bueno, y nos pusimos a orar, pues. Y empezó a orar, empezó a orar y a reprender, Empezó a reprenderlo, pues. Y en ese momento que yo empiezo a orar, veo que todos al mismo momento pusieron la mirada en la ventana donde yo iba, pues. Y yo me quedé así como que
Pero yo no le paré, yo seguí orando. Me dio sustico, no se crean, pero yo seguí orando. Y los bichos se ponían así como malos, así como que les daba como rabia y temblaban como de la rabia. Y yo no le paré, yo me cerraba mis ojos y oraba, y yo empecé a orar, y a reprenderlo, que llegó un momento en que los bichitos me vieron ya por último y se fueron, pues, pero antes de irse, toditos me levantaron la mano y me señalaban toditos. Y después llegó un momento en que se fueron, pero ellos salieron por el camino, pero yo no los vi en qué momento se desaparecieron, de verdad. Y se fueron como que se iban directo para la casita, para el terreno donde estaban. Pero yo no de decirles, no, se metieron ahí, no es mentira, no les voy a decir, porque realmente llegaron como, creo yo que como a la mitad del terreno, y ahí no los vi más, pues, realmente no los vi más. Entonces ahí fue donde yo reflexioné, y yo dije, Dios mío, perdóname, pero sí es verdad que en este mundo existe de todo. Y hay cosas que tú no ves, pero están allí. Ajá. ¿Qué te parecen las locuras de Anaí? No, es que los cuentos de tu mamá nunca dejan mal. A mí lo que me sorprende, primero es que tu mamá los ve. Bueno, tu tía también los ve, por lo que tengo entendido, o sea, o lo vio en el cuento. ¿En este? No, el de tu tía. Claro, el anterior, claro. Pero tu obviamente. mamá lo ve, pero en el cuento de tu mamá, tu tía no lo ve. Exacto. No los vio. Y... Esta es otra tía. Esta ok. no es la misma tía. Ah, no es la perfecto. misma. Pensé que era la misma tía ahí. No. Entonces, pero ese es el tema de que tu mamá era la única que los veía. Sí. Y de ese cuento lo que más me sorprende es que tu mamá empieza a rezar o empieza a orar. Sí. Y ellos ahí se molestan Totalmente. y la señalan y mira, yo creo que cuando escuché esa nota de voz, o sea que lo vi así estilo Leprechaun, ¿te acuerdas el duende maldito? Claro. Los vi, igualito sí me lo imaginé, Yo pero también. varios y haciéndole así. Yo también. Yo me quedé como que, o sea, porque me llevó a ese... Incluso hay una película que es viejísima, bueno, no recuerdo el nombre, pero era un duende que se le paraba a la persona aquí y le succionaba el alma. Ya. Y era un gato Ajá. el gato era que lo salvaba, algo así. Ok. Igualito también me imaginé a los otros duendes, igualito esa cosa. Sí, es que es así. Porque lo que no asocio es al duende de mi cuento, porque son figuritas pequeñas, a este tipo de duendes. Lo que pasa es que también es como tú dices, yo siento que hay distintos tipos de duendes o distintos tipos de, ¿cómo los llamaste? Seres féricos. Y bueno, me imagino que no habrá una sola forma. O sea, si tú te pones a ver, hermano, los seres humanos somos distintos todos. Claro. ¿Qué quita que esos tipos de seres sean distintos todos? ¿Me entiendes? Lo que hablabas de la oración es algo importante porque no solamente he escuchado esto de mi mamá, también una vez escuché esto de una amiga que justamente lanzó una historia en el episodio 8, que es Michelle. Okay. Saludos a Michelle y a mi pana Joel. Ella, desde niña, ella sufrió muchos parálisis del sueño. Ok. Y ella, una de las parálisis que más me dice que la ha sorprendido fue donde justamente se le para, o ella dice que está durmiendo y se le para un ser en la parte del pecho. Dice que parecía un arlequín. Okay. Un ser que parecía un arlequín, pero feo, pues era muy feo, ya no podía moverse. Y ella justamente dice lo mismo que dice mi mamá. Y es, a uno el cristiano, normalmente en las iglesias cristianas, te dicen que cuando tú tengas un encuentro con un ser demoníaco, con un ser que tú consideres que no es de parte de Dios, para decirlo más general,
tú simplemente tienes que decir, la sangre de Cristo tiene poder. Ok. Esa es la oración del cristiano, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Qué pasa? Esta chica dice esto, dice, mira, la sangre de Cristo tiene poder, y automáticamente se despierta. Mi mamá dice lo mismo en la oración cuando la hace. Y dice, la sangre de Cristo tiene poder. Ahí es donde voltean estos duendes y la empiezan a maldecir, la empiezan a decir. Entonces, quizás, bueno, algo tenga que ver allí. No lo sé. Yo, hermano, las veces que he pasado, que he tenido, digamos así, encuentros espirituales con seres del bajo astral, he dicho esto y ha servido. Entonces, algo por ahí. Claro, no, es que bueno, cada religión. Sí, cada por eso, o sea, tiene sí, su frase que exactamente, siempre tiene algo allí. En este específico, es las que más conozco, es la que Claro, más sé. no. Y es la que. Pero sí es interesante. O sea, imagínate, tú vas en un autobús en el medio de la nada y tú sabes que esas carreteras, por lo menos hacia Cumaná, eso es oscurísimo, hermano. Claro. Imagínate Y en una solo, casa y que te salgan 5, 10, 15 niños ahí, y de dos. O sea, ¿qué hacen esos muchachos ahí? ¿Me entiendes? Sí, es que es un tema. Lo otro es, bueno, se dice. Disculpa. Dale, no. Otra cosa que se me había olvidado decirte, que mi mamá se le olvidó decir. Una vez que ella empezó a orar y que los niños agarraron camino hacia su casa, el autobús encendió. Que es donde tú decías que, obviamente, si tú tratas, a veces son seres que son traviesos, como tú dices, y les gusta, obviamente, hacer travesuras. En ese caso, no, me imagino que dañarían o harían que el autobús Claro, se malograra. se malograra. Aunque bueno, no solamente en ese caso, porque también las personas que han visto, por ejemplo, la Sayona o el Silbón, hay momentos donde hay fallas eléctricas, pues. Claro, bueno, por lo menos en ese, llevándolo a esas entidades, se dice que esas entidades mueven energía. Exactamente. Entonces, claro, por eso es que muchas veces antes de una aparición o antes de por decirlo así, un poltergeist o algo, las luces empiezan a parpadear. O Sí, las claro, cosas claro. eléctricas empiezan a mal funcionar, es porque esas personas, o sea, esos entes, mejor dicho, manejan mucha energía. Con los duendes, me imagino que también son energía, pero no he ahondado mucho sobre eso. Pero sí es que incluso si tú tienes un jardín, tú puedes tener duendes. Yo ahorita, ya va, allí te lo digo, pasa que me parecieron sumamente costosos, pero me gustaron y yo dije, cuando podamos comprar uno. Pero Ay. tú estás hablando de duendes, o sea, de los duendes que hoy en día están vendiendo normal o los duendes de jardín que No, clásicamente uno conoce. No. Los duendes que están vendiendo ahorita, pero es que Ok. este tipo es del Cusco. Ok. Yo cuando puedo ver si coloco una foto aquí, Sí, no perfecto, voy a colocar la cuenta, pero es un duende así. Ok. Y lo otro, porque sí he escuchado de que si tú los ves, no o sea, son duendes o son personitas mal formadas. Ojo, no es que Sí. se ven como niños. Tienen el tamaño de un niño, pero las facciones son de viejos. Sí. Eso sí lo he exactamente. visto. Y que puede tener una mano más grande que otra, puede tener un ojo más grande, y cosas así. Y estos duendes, cuando yo los vi, me enamoré de los duendes. De verdad, me gustaron muchísimo. O sea, súper gigantes así, bellos. Y yo dije, ajá, pero imagínate si 3 cositas así que me contó este pana hacen ese desastre. Imagínate yo tener en mi casa una vaina así. Claro. ¿Qué desastre va a ser si no lo llevo a tener contento? Es así. Me volteé a la casa pata para arriba. Es así. Pero bueno, a veces es mejor dejar quieto lo que está quieto, man. Sí, es de verdad que el tema de los duendes y esos seres féricos o esos es bastante bueno. Vamos a ver si consigo más cuentos, pero autóctonos acá de Perú, porque si los empecé a leer, que son los de los apus y todo eso, porque hay varios bastante interesantes. Y por lo menos los apus son muy agresivos. Bueno, incluso no sé si será lo mismo, pero sí sé que por lo menos los mineros de acá de Perú
cuando entran a una mina, ellos dejan su ofrenda, pues. Ujú. Pero no creo que no es el mismo ente, pero es un tipo de duende. Ok. Pero el duende se transforma como en otros trabajadores y les pide a los trabajadores que si cigarros. Ah, ok. Y si tú les das cigarro o les das alcohol o lo que él pide, él te deja ver una vena de oro, pues, que es lo que buscan eso. Coño, qué brutal. Es bien No, con el Apu que te estoy diciendo es como el protector de la montaña. protector de la montaña. Claro. Sí, es bastante interesante. Vamos a ver cuando que armemos bien el tema. Perfecto, hermano. ¿Listo? Listo. ¿Listo por hoy? Bueno, nuestras redes. Ya saben cuáles son. Pero nos pueden buscar por TikTok, Instagram, Spotify y por supuesto aquí en YouTube como Frecuencia Cero Podcast. Nos pueden seguir allí. Denle like al video, compártanlo, suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y como siempre, lo más importante, mantenernos siempre en la misma frecuencia, la frecuencia cero. Así es, mano. Dale, hermano, hasta la próxima.